Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de dos procesos cognitivos más, ¿no? Estamos hablando de lo que es pensamiento y lenguaje. Eh, Probablemente en algún momento ha habido la duda o en todo caso el cuestionamiento, ¿no? Sobre qué cosa es primero, qué cosa es más importante, cuál es la base de cuál, ¿no? El pensamiento, gracias al pensamiento existe el lenguaje o gracias al lenguaje existe un pensamiento. Alguna vez probablemente nos hemos planteado esa duda. Hoy vamos a darnos una respuesta a ese interrogante. Entonces, vamos a empezar un poco pensando también en hasta qué punto el pensamiento está siendo interferido, anulado por lo que hoy en día es la inteligencia artificial, el avance tecnológico, ¿no? Eh, Probablemente durante la pandemia, muchos de los adultos, no tanto los jóvenes, sino los adultos más que nada, hemos podido darnos cuenta de que existen en el Internet tutoriales para todo, ¿no? Para todo. Desde cómo preparar de repente, cómo cortar un pollo cuando tengo un pollo entero, hasta cómo arreglar una lámpara o cómo conseguir tal programa en tu televisor o en tu celular, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto eso anula la capacidad de razonamiento? Eh, ¿Hasta qué punto anula la creatividad? Existen programas para todo, ¿no? Inclusive dice para libros, vas, buscas y te arman el mapa mental o el organizador gráfico. Entonces, ¿hasta qué punto eso interfiere con el desarrollo de nuestra propia creatividad, con el desarrollo de nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? De pensamiento? Si todo me lo van a dar servido. Entonces vamos a revisar el día de hoy qué cosa es pensamiento, qué funciones cumplen y qué funciones cumple el pensamiento, qué cosa es creatividad y qué tiene que ver con el lenguaje. Empecemos por definir pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de una cadena de respuestas simbólicas. O sea, son muchas respuestas, pero no respuestas manifiestas, abiertas, sino respuestas simbólicas, representadas de alguna manera, ¿no? Y esta cadena, o sea, este conjunto, seriación de respuestas simbólicas, nos permiten resolver problemas, nos permiten formular problemas, formular ideas y también, por lo tanto, nos permiten tomar decisiones. Entonces el pensamiento es eso, es una cadena de respuestas simbólicas. Probablemente el pensamiento sea una de las funciones cognitivas más compleja por el hecho de que activa otros procesos cognitivos. Activa, por ejemplo, la memoria. Para pensar tienes que hacer uso de tu memoria, aunque tú digas, pero no voy a pensar sobre algo que no he guardado, o sea, algo que no he vivido, pero vas a utilizar tus palabras, vas a utilizar tu vocabulario y ahí tienes que activar tu memoria también. Entonces, activa la memoria, activa el razonamiento, activa tu atención, tu percepción, activa otros procesos cognitivos para que el pensamiento pueda tener lugar, para que pueda darse. El pensamiento, podemos decir que podemos, digamos que todo lo que hace el pensamiento se puede sintetizar en dos funciones. Una función representacional, que es la llamada función simbólica, y una función elaborativa. La función representacional, obviamente, se refiere, como el nombre ya lo indica, a representar. Representar, otra vez, presentar. Otra vez presento ante mí, represento. Otra vez presento ante mí el mundo. Otra vez lo vuelvo a presentar ante mí. O sea, yo voluntariamente lo vuelvo a presentar ante mí,
pero de una manera simbólica. Y bueno, la función representacional del pensamiento está dada por actividades representacionales. Esto es, hay diferentes formas de representar el mundo para nosotros mismos. La función elaborativa del pensamiento tiene que ver básicamente con dos actividades o acciones: formar conceptos, clases, y solucionar problemas. Vamos a verlo con más detalle. La función representacional o simbólica es aquella que se cumple cuando el pensamiento reemplaza objetos, personas, imágenes por signos o símbolos. O sea, reemplaza objetos, personas, situaciones por imágenes, signos o símbolos. Y acá hay un ejemplo, sí, creo que está más o menos bien representado. El animalito que vemos por ahí, que ahora está tan de moda como mascota, los gatos, y que, bueno, pues puede ser reemplazado cuando lo dibujamos, lo estamos representando. No es el gato vivo que lo tengo acá al frente en el papel, sino es lo que para mí simboliza un gato. O puede ser que yo solamente haga un bigote y para mí eso simboliza un gato. Y yo me acuerdo, cuando veo eso, me acuerdo que me estoy refiriendo al gato. O puede ser la palabra gato también me representa algo del mundo real. Entonces el pensamiento consiste en eso, o sea, es la cadena de respuestas que va a reemplazar objetos, personas, situaciones, puede ser imágenes, pueden ser signos, pueden ser símbolos, puede ser un signo, como por ejemplo el bigote que les decía, o puede ser un símbolo, como por ejemplo podría ser una palabra, ¿no? Aquí vamos a hacer un símil un poco con el signo lingüístico. Saussure es un lingüista que trabajó mucho la formación del signo lingüístico. Aquí se está hablando de lenguaje, pero sin embargo es análogo a todo el proceso representacional. Dice Saussure que el signo lingüístico está compuesto por un significante y un significado. El significante viene a ser el medio que utilizas, el medio, digamos, lo que tú utilizas para representar algo. Y el significado viene a ser el objeto en sí, o sea, lo representado. Y creo que el ejemplo está claro, dice, por ejemplo, casa en español me representa, vamos a suponer esta chocita que tengo acá, ¿no? Esta casita en alto que se construye en el oriente, ¿no? Pero si yo quiero, yo puedo decirlo también en inglés y digo home, ya también me está representando lo mismo, o maison en francés y también me está representando lo mismo, y puedo utilizar otros idiomas, ¿no es cierto? Entonces, ese vendría a ser el significante. El significante es la forma o el recurso, digamos, que utilizas para representar algo, ¿ya? Puede ser que yo diga hogar de repente y para mí significa eso, ¿no? Y el significado viene a ser lo representado, lo representado. Eso mismo que sucede con el idioma, que sucede con el signo lingüístico, es lo que viene a suceder con el la capacidad representacional, la actividad representacional del pensamiento. Jean Piaget es un psicólogo conocido ya por ustedes que trabajó mucho sobre la actividad representacional. Toda su teoría empieza con esto, ¿no? Cómo se representa el mundo, la representación del mundo en el niño. Entonces, él dice que la representación del mundo en el niño es algo que gradualmente se va adquiriendo y va complejizándose cada vez más. Entonces, él señala como la primera actividad representacional la imitación diferida. ¿Qué es esto? Es una imitación, pero no es una imitación que se dé en directo,
O sea, no en el momento que tengo al modelo al costado, sino es una representación que se da después después que el modelo desapareció de mi vista. Después que sucedió el hecho, yo lo represento. Significa eso, de que yo soy espectadora de algo, soy espectadora y eso que estoy viendo lo guardo a memoria. Es más complejo que memoria, porque tú lo primero que tienes que hacer es agarrar este hecho o situación y cifrarla, colocarla, ponerla en una simbología determinada, codificarla si quieres, para poder introducirla dentro de tu memoria. Entonces, y después de un rato, en el momento que tú quieras o que necesites, volver a presentarlo. Entonces, es un trabajo complejo, codificarlo, guardarlo y luego evocarlo. Se llama imitación diferida. La palabra diferida significa demorada, después de. Es como cuando, por ejemplo, transmiten partidos de, bueno, ahora casi siempre es en simultáneo, pero podría ser, ¿no? Pudiera ser de que transmiten un partido o una premiación determinada, pero no en directo. Entonces, vi la entrega de los Oscars, sí. Es ahora a las 8, ¿no? Sí, pero lo van a pasar a las 10. Lo van a pasar en diferido, o sea, lo van a pasar después que ya sucedió. Esta imitación también se da después de, en otras palabras, en ausencia del modelo. El niño vio a su papá que se estaba peinando y después de un rato, yo le hubiera puesto acá unos puntitos suspensivos, o si no, esas etiquetas que dicen tiempo después, ¿no? Minutos después, algo así, o una hora después, qué sé yo. El niño vio un cepillo, lo agarró y empezó a hacer exactamente lo que vio que el papá estaba haciendo. Entonces, esa es una imitación en diferido y es la primera señal de actividad representacional. Cuando tú veas que un niño imita, una niña imita en diferido, o sea, después de transcurrido el hecho, entonces significa que ya empezó a formar, a utilizar esa capacidad de representar al mundo. Es complejo eso, ¿no? Entonces, es como que su pensamiento empezó a armarse recién. Generalmente lo consigue, sí, pues alrededor del año, ¿no? 10 meses, 11 meses, etcétera. Es la primera señal de función representacional del pensamiento. Algo un poquito más complejo es el juego simbólico. Aquí en el juego simbólico, el niño, que ya está más grandecito, arma una historia. Ya no estamos hablando de imitar una acción, estamos hablando de que arma una historia a la cual le introduce mucho de su fantasía, de su imaginación y sobre todo algo que les va a servir mucho para identificar situaciones en las cuales se visualiza o se ejemplifica el juego simbólico, utiliza símbolos, arma una historia, indudablemente basado en un hecho de la vida real, en algo que vio, en algo que escuchó, en algo que le contaron, en algo de repente que ha podido ver o que ha vivido, pero introduce, le suma su fantasía, o sea, le pone cosas de su propia imaginación, le suma su fantasía y además utiliza símbolos. A eso se le llama juego simbólico. El juego simbólico, bueno, es para un niño más grandecito, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 3 años más o menos, ¿no? 3 años, 4 años, hay mucho juego simbólico, utilizan muchos símbolos. Estos símbolos que utilizan los niños tienen dos características, transitorios y arbitrarios. ¿Qué significa? Significa que un mismo objeto puede representar diferentes cosas, diferentes situaciones, diferentes hechos en el mismo juego, en la misma
historia, si quieren, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el niño está jugando con un cohete, ya, el cohete es su símbolo. Ese cohete, aunque está casi armadito como para que sea un cohete, va a representar, mientras dure el viaje que está haciendo, entonces va a representar un cohete, pero de repente ya llegó al planeta de destino y ahora va a construir una casa, pero no tiene más elementos. Entonces, eso que fue su cohete ahora representa una casa. En ese sentido es que se dice que los símbolos que utiliza el niño son transitorios. En el mismo juego puede representar una cosa primero, otra cosa después y otra cosa después, según lo necesite. Y es arbitrario, porque muchas veces el símbolo elegido no es exactamente igual o parecido a lo que representa. Vamos a suponer, está jugando que prepara una ensalada de frutas. Entonces está cortando, está preparando la ensalada de frutas y dice, hay que agregarle sandía. Sí, sí, consígueme una sandía. Ah, ya, acá está la sandía. Ah, ya, gracias. Y agarra este lapicero. ¿Qué tiene que ver esto con una sandía? Ni la forma, ni el color. Pero él necesita una sandía, pues. Necesita una sandía. Esto es su sandía. Porque lo necesita. Es arbitrario. Si quieren, antojadizo. Ya. Es su sandía. Entonces empieza a jugar y ya corta la sandía. Ya está la ensalada de fruta. Llévale a mi mami. Ya está. Empezó a repartir. Ah, necesita una cuchara. Una cuchara. Acuérdense, el lapicero era su sandía, que ya la picó, se supone y todo. Necesita cuchara. Ah, ya, acá está la cuchara. Ahora el lapicero es la cuchara. ¿Por qué? Porque lo necesita. Entonces, eso es una característica importante que les va a servir para identificar cuándo es juego simbólico. Y acuérdense, el juego simbólico sí tiene relación con las vivencias que ha tenido el niño, con lo que ha vivido. Si le han puesto la vacuna, de repente agarra todos los muñecos y empieza, los pone en fila para que puedan vacunarse, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Imitación diferida? No. ¿Qué está haciendo? Entonces agarra, qué sé yo, el mismo lapicero, que es lo único que tiene en la mano, y es su inyección. Si ya usa símbolos, entonces es juego simbólico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Otra actividad representacional más compleja es la imagen gráfica. Cuando hablamos de imagen gráfica, estamos hablando de un dibujo. El dibujo tiene una serie de etapas, o sea, el dibujo no siempre es el mismo. Al comienzo son garabatos, nada más, pero garabatos que para el niño representan algo. Por eso tú no interpretas, o no está bien que tú interpretes los dibujos de los niños. Los niños son los que te dicen qué representan su dibujo. Tú no puedes interpretar, tú no puedes agarrar el dibujo de un niño pequeño y decir, mira lo que ha hecho esto, dibujó lo otro. No, tú tienes que conversar con él y preguntarle, ¿y este qué es? ¿Y este a dónde está yendo? ¿Y este qué está haciendo? Porque para el niño representan diferentes cosas, pues, ¿no? Entonces, el dibujo va evolucionando, al comienzo es muy arbitrario, garabatos, que para él tienen un significado, para ti de repente ninguno, y luego cada vez va siendo más parecido al real, ¿ya? Una forma más compleja es la imagen mental. Cuando hablamos de imagen mental, estamos hablando de realizar o representar acciones mentalmente. Represento acciones. Y aquí les han puesto el cubo de Rubik, ¿no? Entonces aquí en el cubo de Rubik el niño representa, o bueno, ya es más grandecito, representa una acción, represento el movimiento. Estoy haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Ahora represento no un objeto, sino una acción. Ahí llamamos imagen mental, cuando lo que se representan son acciones. Acciones que no las estoy haciendo en el papel, ni manualmente, las estoy haciendo mentalmente. Y una forma más compleja todavía de representar el mundo es a través del lenguaje.
¿ya? Entonces, esa es la forma más compleja porque es arbitraria, sumamente arbitraria. El lenguaje es consensual. El lenguaje realmente no tiene necesariamente un parecido con las cosas. Cuando yo digo, pásame la mota, y me dan esto, ¿ya? Eh, ¿Qué tiene que ver la palabra, el sonido mota con esto? Nada, no tiene nada que ver. O a mota. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Sin embargo, para mí representa eso. ¿Por qué? Porque es consensual, porque así lo ha determinado el idioma español, la Real Academia de la Lengua. Entonces, es más complejo, es más complejo. Bueno, el lenguaje se va adquiriendo poco a poco, desde el año aproximadamente, y lo vamos a ver con detalle en lo sucesivo. La otra función que cumple el pensamiento es una función elaborativa. A través de esta función yo elaboro algo, por eso es la función elaborativa. Dijimos que dos cosas podíamos elaborar, conceptos o soluciones a problemas. ¿Cómo se produce la formación de conceptos? A través de la abstracción. ¿Qué es abstracción? Abstracción, si les ayuda, relaciónenlo con extracción, si quiere, porque más o menos lo que se hace es eso. Cuando uno forma conceptos por abstracción, lo que hace es, primero, mira, esta secuencia, observas el universo de objetos, observas y te fijas en qué se parecen todos, en qué se parecen, en qué se parecen, en qué se parecen. Esto es, identificas las características comunes. Y a esas características comunes que ahora yo ya las identifiqué, las agrupé si quieres, son todas estas, les pongo un nombre. Generalmente el nombre que todo el mundo me está diciendo que tiene. Le pongo el nombre y ya formé mi concepto. Eso, que viene a ser la abstracción, es algo que hemos hecho intuitivamente desde que éramos chiquititos, desde que empezamos a aprender palabras. Por ejemplo, ¿cómo aprendí la palabra silla? Ah, porque todo el mundo me hablaba de silla, pues. Por eso lo aprendí. Mi mamá vino del mercado y me dijo, mira, te compré esta silla. Y era pequeñita, roja y de plástico. ¿Es silla? Sí, es tu silla. Mi silla, sí, tu silla, ya está. Silla. Ya tengo una idea de silla. Voy a la oficina de mi papá, me llevan a la oficina de mi papá y me dicen, espérate un 5, ahorita termino y salimos. Quédate sentado en esta silla. ¿Es tu silla? Sí, es mi silla, te presto. Es negra, es giratoria y es de cuero. Silla, sí, silla. Ya tengo dos modelos de silla. ¿Perdón? Y así. Luego vas a la casa de la abuelita y la abuelita te dice, hijito, espérate que se seque el piso, no te vayas a caer, quédate en esta silla. Es marrón, de madera, grande, alta. 3 modelos de silla. Vas al inicial, a tu salón de inicial, y la profesora te dice, es un sitio, esta es tu silla, y es verdecita, de madera, pequeña. Tienes 4 modelos de sillas. Entonces, ¿qué haces? Observas todo el universo de sillas, de lo que te han dicho que es sillas, te fijas en qué se parecen todas y le pones el nombre que todo el mundo te dijo que tenía, silla. Ya formaste tu concepto de silla. Y para mejor hacerlo todavía, confrontas, ¿no? Entonces, vamos a suponer, jalas un banco de pura casualidad, ¿no? Un día y le dices, mami, tu silla. Y la mamá de repente te va a decir, no, ese no es silla. ¿No silla? No, ese es banco. Silla es esta. Y te muestra. Comparas, te fijas las diferencias, entonces te das cuenta que la silla tiene respaldar y este no lo tiene. Y vas depurando así, poco a poco vas depurando el concepto. Esa es la manera como hemos aprendido a formar conceptos. Desde chiquitito, así aprendiste que era pantalón, que era polo, que era pan, que era leche, todas las palabras que hemos tenido las aprendimos así, así de inteligentes somos.
La otra función importante que cumple en este proceso elaborativo del pensamiento es la solución de problemas. Cuando yo soluciono un problema, cuando tengo un problema, bueno, en primer lugar, el problema tiene que ser claro, tiene que estar bien definido, ¿no? Y voy a utilizar un pensamiento que se conoce como pensamiento dirigido. El pensamiento dirigido es el pensamiento que tiene un objetivo. Y en este caso, un problema. Mi objetivo es solucionar el problema y eso es lo que debe estar claro. ¿Cuál es el problema para yo buscar la solución? Hay varias, si yo tengo claro el problema, puedo aplicar alguna estrategia de solución de problemas. La más simple, la que nadie nos enseña, sino lo hacemos casi intuitivamente, se denomina ensayo y error. Un ensayo es un intento, un error es un fracaso. Entonces, significa que esta técnica consiste en intentar, 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 intentar hasta que algo me resulte. Se le malogró la computadora, creo que es un CPU. Ya no sabe qué hacer, lo desarma, lo mira y se fija si algún cablecito está suelto para ver dónde lo pone. Y así va intentando, tentando, 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 a tientas está buscando la solución. En una de esas se arregla, ya está solucionado. El ensayo y error no te garantiza la solución al 100%. Puede que lo arregles rápido, puede que no. Es el uso del azar para solucionar un problema. Algo un poquito más complejo y más útil en el caso de ustedes que están en este proceso de preparación para un examen es la recuperación de información. En esta estrategia, tú lo que haces es exactamente lo que dice ahí, recuperar información. ¿De dónde la recuperas? De mi memoria. ¿Cuál es el detalle? Tienes que tenerla en la memoria. Si no la tienes en la memoria, aunque busques, rebusques, te pongas de cabeza, no la vas a encontrar. Entonces, importante guardar información en tu memoria para que cuando la necesites puedas sacarla. ¿En cuál memoria? En la de largo plazo. Solo allí puedes buscar en tu memoria de largo plazo para poder sacar esa carpetita que necesito, abrirla y utilizar toda esa información. Es la más de repente útil para ustedes, ¿no? O para alguien que se está preparando para dar un examen o algo así. Es también el uso de la experiencia, ¿no? Recupero la información de situaciones que ya he vivido y en las cuales me fue útil una estrategia determinada, ¿no? Bueno, ahí les están poniendo lo del plan, etcétera, etcétera. Otra estrategia que sí te garantiza al 100%, la anterior, la recuperación de información, es la más útil cuando tienes digamos que un tiempo limitado, un límite de tiempo. Entonces, ya buscas, ¿dónde he visto esto? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Recupero la información y la utilizo. Una tercera estrategia para solucionar problemas es el uso de algoritmos. Un algoritmo es como una fórmula. Un algoritmo es una secuencia de pasos que debes seguir rígidamente, sin saltarte ninguno, sin distorsionar ninguno, sin cambiar ninguno. O sea, rígidamente tienes que ceñirte al, al instructivo. Eso es un algoritmo. Toda la matemática está basada en algoritmos. Si tú alteras, cambias, ¿no? Y en vez de poner al cuadrado, pones al cubo, lo haces al cubo o no lo elevas a nada, no te garantiza la solución del problema, pero si tú te ciñes rígidamente al algoritmo, sí te garantiza el 100% la solución del problema. Los algoritmos se usan mucho en ciencias fácticas, en ciencias de números, no en problemas humanos. ¿No? ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos multideterminados. No hay un algoritmo para llevarte bien con tus padres. No existe. Existe digamos que una propuesta que tienes que amoldar al sujeto que tienes al frente. Ya, ahí se acabó el algoritmo. Y una cuarta estrategia es la estrategia heurística. Heurística viene de la palabra eureka.
Eureka es una interjección que denota sorpresa, ¿no es cierto? Sorpresa ante lo nuevo. Entonces, la estrategia heurística se refiere a eso, se refiere a utilizar formas nuevas de solucionar un problema. Una estrategia heurística utiliza pensamiento creativo. Es algo así como que yo invento una forma de solucionar el problema y me quedo con esa forma. Pues me quedo con esa forma porque me funciona. No es lógica de repente, pero me da resultados. Lo importante es de que te solucione el problema, porque estamos hablando de estrategias de solución de problemas. Entonces, en la imagen que les han colocado ahí, probablemente puede ser, yo voy a comprar un champú, elijo al azar. ¿Qué estrategia usé? Ensayo y error de repente, ¿no? Voy a probar este, voy a probar este, voy a probar el otro. Pero puede ser que yo me guíe por la marca, que generalmente lo hace mucha gente, ¿no? Cuando va a comprar algo. Entonces, aquí yo me estoy guiando por un estereotipo. Cuando yo me guío por un estereotipo para solucionar un problema, estoy utilizando una estrategia heurística. Yo digo, vamos a suponer que sea, pues, qué sé yo, Nivea. Ya, champú Nivea, pero la crema es buena, entonces el champú también debe ser bueno. Ya, estoy basándome en un estereotipo, también estamos utilizando una estrategia heurística. ¿Qué más tenemos acá? A ver, la Una pregunta. creatividad. Dime. En sí, ¿qué era en sí el pensamiento dirigido cuando dijo el objetivo, la elección y el logro? El pensamiento dirigido tiene un objetivo determinado. ¿Dónde estamos? Acá. Pensamiento dirigido tiene un objetivo, un plan. En cambio, el pensamiento creativo, bueno, digamos que también tiene un objetivo, pero uno no elige, sino crea una solución diferente. Podemos hacer esa diferenciación entre pensamiento dirigido, digamos que el pensamiento dirigido en realidad está abocado en este caso para la solución de problemas, ¿no? Sí se utiliza pensamiento dirigido en cualquiera de estas estrategias, ¿ya? Inclusive en la heurística, porque yo tengo un problema que solucionar. Cuando hablamos, en cambio, de creatividad, también, bueno, no necesariamente tengo un problema, pero sí trato de utilizar un pensamiento que muchos le llaman pensamiento lateral, pensamiento divergente, pero mi propósito ahí no necesariamente es solucionar un problema, pero sí que esto que yo cree tenga utilidad social, sirva para algo. Entonces, cuando hablamos de creatividad, usamos pensamiento creativo. El pensamiento creativo busca ideas nuevas, pero valiosas en el sentido de que sea útil para algo. Cuando hablamos de creatividad y no de fantasía, cuando hablamos de creatividad, esto que yo he creado debe cumplir dos requisitos. Ser algo novedoso, que no existía, y tener utilidad social, servir para algo, ¿ya? En ese sentido, los lingüistas han, digamos que, clasificado dos tipos de pensamiento lógico y pensamiento creativo. El pensamiento lógico, bueno, hay dos lingüistas que son muy conocidos e influyen mucho, Edward de Bono y Joy Paul Guilford. De Bono le llama pensamiento vertical al pensamiento lógico y pensamiento creativo al pensamiento lateral. Perdón, sí, al pensamiento lateral al pensamiento creativo. Entonces, en el pensamiento lógico, tú buscas una respuesta, que es la respuesta lógica, la que encaja perfectamente. Hay una sola respuesta lógica para las cosas. Entonces, De Bono dice, ha utilizado su pensamiento lógico. En cambio, cuando usas el pensamiento lateral, tú puedes dar una solución diferente, una solución que no te esperabas,
pero que te soluciona un problema determinado, ¿ya? Joy Paul Guilford te dice, les llama de diferente manera, le llama al pensamiento lógico pensamiento convergente, porque dice que todos los pasos que vas dando siempre van a llegar a esa respuesta, a la única respuesta, a la respuesta lógica. Y le llama pensamiento divergente al pensamiento creativo, porque dice que tú diverges de lo esperado, o sea, te distancias de lo esperado, pero al final llegas a solucionar el problema, ¿ya? Bueno, y vamos al lenguaje, antes que nos gane el tiempo, ¿ya? El lenguaje, entonces, viene a ser una forma compleja de pensar, digamos, un nivel elevado de pensamiento, y consiste en un sistema de signos y símbolos que sirven fundamentalmente para comunicarnos. Para poder adquirir este sistema de signos y símbolos y para poder desarrollarlo, irlo depurando constantemente, tienen que intervenir dos tipos de variables. Las variables maduracionales, que se refiere, acuérdense que maduración es la evolución espontánea, generalmente de lo orgánico, y variables de aprendizaje. Las variables de aprendizaje se refieren a estrategias o formas de aprender. Las variables maduracionales, o sea, ¿qué necesito que esté maduro en mi organismo? Y acuérdense que el organismo tiene su propio ritmo de maduración para poder adquirir este sistema de signos y símbolos y poder comunicarme. Necesito que mi sistema nervioso esté maduro. Necesito que mi sistema auditivo esté maduro para que yo no confunda un sonido, un sonido con otro, sino para que yo pueda discriminar bien los diferentes fonemas que tiene tu idioma. Necesito que el aparato fonador esté maduro, quiere decir que yo pueda controlar, manipular, tomar control sobre todo mi aparato fonador, lengua, mandíbula, paladar, carrillo. O sea, tengo que tener la destreza para poder de repente imitar sonidos o para adquirir todos los fonemas, para decirlos. Y necesito también que haya madurado mi sistema respiratorio. Esto es que yo pueda manejar mi respiración de manera adecuada para que yo pueda emitir ese lenguaje. Si uno de estos falla, ahí se hacen presentes los problemas del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, alguien que no discrimine bien un sonido de otro, puede ser que hable mal también. Entonces, eh, ya, lo más clásico, gracias, por gracias, ¿no? O del aparato fonador, el pello coye mucho, ¿no? El perro no está pronunciando la R, corre, no está pronunciando la R. ¿Por qué? Porque no maneja bien. O sea, cuando tú dices rrr, tu lengua vibra. Cuando tú dices coye, la yata coye, el pello coye, entonces mi lengua no vibra, no está vibrando. ¿Por qué? Porque el niño no ha podido imitar eso, no ha podido imitarlo en su momento, por X razones. Pero hay una falla a nivel del aparato fonador o a nivel respiratorio. Para pronunciar los diferentes fonemas, tú necesitas emitir, cortar, dar aire a los diferentes sonidos. Pero cuando no lo haces o lo haces mal, ya no te sale el fonema. Por ejemplo, el que dice, a ver, qué sé yo, el chapo salta, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí con esa S? Le metiste mucho aire y entonces dice el chapo. Y es el sapo, nada más que sapo, tiene que decir chapo. Dice, está metiendo mucho aire en su fonema. Sin embargo, vamos a suponer todo tu organismo ha madurado adecuadamente en lo neurológico, en lo auditivo, en el fonador, o sea, neurológico, sistema área de Broca, área de Wernicke, todo eso, sistema fonador, aparato respiratorio, todo está bien maduro, pero suficiente para que el niño pueda hablar espontáneamente, no, necesita aprender. Y aprendemos
de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Por eso nosotros hablamos castellano y no hablamos chino, porque no escuchamos ese idioma. Si yo hubiera vivido, de repente me llevaban al mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, me llevaban a la China y recién regresaba la semana pasada, probablemente hablaba chino y no hablaba español. Entonces, aprendemos el lenguaje. Los fonemas que utiliza tu idioma, lo aprendemos. ¿Cómo lo aprendes? A través de todas las formas de aprender que tenemos y que todavía no han visto. A través del condicionamiento clásico, y esto se refiere a relacionar, a asociar estímulos. Entonces, aprendo palabras, aprende que eso que toma rico y que le sabe bien y con lo que se alimenta y sacia su hambre se llama leche, porque asoció el sonido, esa cadena de sonidos, la asoció a eso rico que sentía en su boca. Ore tu leche. ¿Quieres tu leche? Toma tu leche, hijito. Entonces, leche, 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 ya sabe que leche significa eso rico que va a sentir. Aprendemos por condicionamiento operante. Significa aprendemos por la consecuencia que tiene tu palabra, en este caso tu palabra. Cuando tú pronuncias bien una palabra, eres un chiquitito, pronuncias bien una palabra, la gente te entiende. Te hace caso, te da lo que estás pidiendo. Pero si no lo pronuncias bien y nadie te entiende, no va a ser, la consecuencia no va a ser que recibas lo que quieres. Tú quieres un chocolate y de repente tú dices, pero si no te entiende, no te va a poder dar. Entonces, ese sonido, esa cadena de sonidos que produjiste, no te sirvió para nada. O sea, no tuvo una buena consecuencia. No aprendiste eso. Pero si tú dices, este, el latte, el chocolate, ate, el latte, ya más o menos se va acercando. O si dice chocolate, chocolate, ya más o menos se parece y progresivamente te vas acercando al sonido adecuado. Entonces, en ese caso decimos, cuando aprendes por la consecuencia que tiene tu palabra, aprendes por condicionamiento operante. Mayoritariamente aprendemos por imitación. Lo que escuchamos, lo decimos. Y es por eso que hoy en día los niños tienen un vocabulario un poco más, digamos, complejo de alguna manera, ¿no? Utiliza palabras no usuales. Me parece muy extraño. Y es un pequeño de repente de 4 años, ¿no? Dice, uy. Y a veces un adulto se puede confundir y decir, no, él es bien maduro, él entiende, pero no, emocionalmente sigue siendo un niño de 4 o 5 años. No significa que está maduro en todas las áreas, simplemente que ha adquirido las palabras que escucha. Aprendemos por imitación. Y aprendemos cognitivamente cuando ya vamos asociando cada vez más el significado, los diferentes tipos de significados que puede tener una palabra, cuando podemos usar un diccionario, cuando armamos, cuando aprendemos a armar oraciones, palabras y expresiones. Entonces, estas dos variables deben intervenir necesariamente. ¿Para qué? Para adquirir y desarrollar el lenguaje. Esta adquisición y desarrollo del lenguaje, o el desarrollo del lenguaje, si quieren, así en líneas generales, podríamos decir que se da en dos grandes etapas. Una primera etapa que generalmente se asocia al primer año de vida, que es la etapa prelingüística. Pre significa antes, antes de que sea lingüística, antes de que sean las palabras que manejamos dentro del idioma. Entonces, aquí podemos diferenciar 4 momentos. El primer mes, por ejemplo, de vida, fundamentalmente el niño lo que hace mayoritariamente es llorar. Llora y está calladito, llora, está calladito. Bien, en este primer mes entonces el sonido que produce el niño frecuentemente es el llanto, que para la mamá puede tener un significado u otro, pero dentro del idioma no tiene ninguno. Durante el mes y medio, más o menos, empieza a gorjear. ¿Qué significa? Empieza a producir sonidos con su aparato fonador. En realidad lo que sucede es que el niño está jugando con su aparato fonador, está explorando, está jugando, ¿no? Entonces, esos son gorjeos, ¿no?
está jugando, pero ya nada, solamente está jugando, nada más. De ahí viene el agú, por ejemplo. Ya dijo agú, decimos, ¿no? Ya dijo agú, son gorjeos. A los 6 meses aproximadamente ya el niño balbucea. ¿Qué significa que el niño balbucea? Bueno, utiliza consonantes, dice, ¿no? Sí, se incluyen consonantes, pero prefiero dejarlo así. Utiliza consonantes y en los balbuceos el niño lo que hace es repetir una sílaba varias veces. Por ejemplo, da, 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 ta, 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 ma, ma, ma. Eso es un balbuceo. Es la repetición de una sola sílaba. Y alguien por ahí puede estar pensando, pero mi hermanito tiene varias sílabas. Sí, pero no las mezcla, no las intercala, no las junta, no. Solamente repite una varias veces. Eso es balbuceo. Todavía no tiene un significado dentro del idioma. Y a los 8 meses aproximadamente, las edades siempre serán referenciales, no son rígidas, no es que tiene que, no. A los 8 meses, como edad referencial, estos balbuceos tienen entonación. Aquí ya se ve una intención de mandar un mensaje del niño, ¿no? Por ejemplo, está molesto porque alguien agarró sus cosas y da, 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 da. O sea, ya le puso otra intención. O quiere algo y da, ¿no? O sea, le da inflexiones tonales a lo que es su balbuceo. Recién, teóricamente, bueno, teóricamente, porque las edades son flexibles, a los 12 meses, esto es al año, el niño ya es capaz de imitar una palabra. Eso implica combinar sílabas. Ya no está balbuceando, ahora está combinando sílabas. A partir de ahí empieza lo que se conoce con el nombre de la etapa lingüística del lenguaje y que también tiene 4 momentos. En el primer momento, que generalmente se asocia a lo que es el año, hasta el año y medio, de repente las edades siempre serán referenciales, el niño utiliza una palabra que no tiene necesariamente que estar bien pronunciada, pero la entiendes, para decir todo un pensamiento. Por ejemplo, aprendió a decir calle. Entonces, con esta palabrita, una sola palabra, él puede expresar varias cosas y se deja entender. Quiere ir a la calle. Entonces él dice calle, pero no solo lo dice. Además de decirlo, acompaña su palabra con algo que se llama una praxia, una acción. Agarra a su papá del pantalón y lo jala. Calle, calle. Esta es su praxia. En otro momento utiliza la misma palabra para decir que la puerta se ha quedado abierta y se ve la calle. ¡Ah! Calle. Esta es su praxia. Entonces se dice que el lenguaje es simpráxico, pegado a la praxia. ¿Ya? El estadio se llama estadio holofrásico o etapa holofrásica. Hacia los 2 años, más o menos, 2 años, 2 años y medio, por ahí, se produce lo que los lingüistas han llamado el periodo de la explosión del lenguaje. En este periodo de la explosión del lenguaje, el vocabulario aumenta un montón, un montón. Antes aprendía una palabra por semana, ahora aprende una palabra cada día. Entonces el lenguaje aumenta, 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 aumenta. Suele suceder de que empieza a armar ya, digamos que frasecitas de 2 palabras, algo así. Luego, hacia los 3 años, ya utiliza pronombres, yo, tú, mío, tuyo, y poco a poco, desde los 3 hasta los 6 años, empieza a perfeccionar su lenguaje. Entonces empieza primero a agarrar los posesivos, los adjetivos, las preposiciones, pero su habla al comienzo, ¿no? Al comienzo es solamente de palabras cargadas de significado, o sea, sustantivos, puede ser adjetivos, verbos, ¿no? Mamá, buena, ¿no? Papá, calle, ya. El habla se le llama el periodo del habla telegráfica. Sintácticamente está bien construida su oración. Mamá buena lleva calle. Está bien construida la oración.
pero sin embargo, no usa conectores. Y no usa conectores porque no entiende la importancia de los conectores. Solamente entiende las palabras que tienen significado en sí mismas, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, y por eso solo utiliza eso. Habla telegráfica porque hace recordar los antiguos telegramas, ¿no? Telegramas también utilizaba solo las palabras cargadas de significados porque era muy caro el telegrama. En este caso no. En este caso no es porque el niño quiera ahorrar ni nada, sino porque no entiende para qué sirve la preposición, el artículo, la conjunción. No entiende su utilidad. Entonces él dice, yo dopa nueva, mamá buena o papá malo grita. ¿No? Papá malo guita, ¿no? Entonces, eso es habla telegráfica. Y luego, de los 3 a los 6 años, se identifica, o los 6 años más o menos, un lenguaje consigo mismo. Se le llama el periodo del lenguaje egocéntrico. En este periodo del lenguaje egocéntrico, el niño parecería que habla consigo mismo. En realidad, es como si fuera un pensamiento o una reflexión externa. ¿Qué significa esto? Que el niño todavía no ha logrado interiorizar su lenguaje reflexivo, sino lo hace hacia afuera. La mamá prepara galletitas, las deja sobre la mesa en la cocina y le dice, no vayas a tocar porque es para el lonche que viene la abuelita. Y sale de la cocina. El niño se queda pensando, se queda ahí sentadito mirando y dice, pero hay muchas galletitas. Y la abuelita siempre comparte. Nadie me está mirando. Voy a agarrar uno. No, pero Diosito sí me está mirando. Y mamá dice que Diosito se pone triste cuando no obedezco. No, no voy a agarrar. Todo ese razonamiento, esa reflexión que hizo, no la puede, nosotros, ya guardando sus distancias, la podríamos hacer adentro, ¿no? Adentro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. Pero él no, él lo hace hacia afuera. A eso se le llama el periodo de lenguaje Es, egocéntrico. Generalmente se utiliza para reflexionar o para repetirse una instrucción que de repente le han dado y que sobre cómo hacer algo y que todavía no lo aprendió bien. Dime, dime. y la parte de lo que es la primera palabra, ¿en qué parte estaría? ¿En la prelingüística o en la lingüística? ¿O en el medio de ambas? El periodo, no, una vez que empieza a utilizar palabras, ya hablamos de una etapa lingüística. Es como, digamos, como la bisagra. Ya tiene una palabra, pero no se queda en una. Inmediatamente pasa 2, 3 palabras. Entonces ahí ya entró dentro del estadio o de la etapa lingüística misma. Lo que les mencionaba hace un momentito sobre el pensamiento interiorizado es una teoría que desarrolló mucho Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky. Entonces él dice, hay una relación muy estrecha entre pensamiento y lenguaje. El habla primero es externa, todo lo que acabamos de ver, y luego el habla se va interiorizando. Luego es el habla consigo mismo, que vendría a ser el periodo este del habla egocéntrica, y luego el habla se vuelve interna, y eso ya es pensamiento, pensamiento reflexivo o simplemente pensamiento verbal, pienso con palabras. La internalización del habla es la mediación cognitiva o en todo caso da lugar a una mediación cognitiva, ¿no? Es parte de la teoría de Vygotsky y es parte de la importancia que cumple el lenguaje, que tiene el lenguaje para nuestro pensamiento. Esta es la clave de respuestas Miss, de una la consulta. práctica que tienen. Miss, Y si tienen alguna pregunta, tenemos todavía un minutito más. Miss, una consulta. Dime. Entonces, el habla interna es diferente al lenguaje egocéntrico, podríamos decirlo así. Es parte de el lenguaje egocéntrico. Cuando tú hablas de habla interna, Ajá. el habla interna ya vendría a ser algo más elaborado, es la resultante. El habla egocéntrica es yo hablo en voz alta conmigo misma. El habla egocéntrica es esto de acá, el lenguaje egocéntrico. Es el pensar Entonces, en voz alta, en voz pero del alta. niño por incapacidad de
meter su lenguaje reflexivo todavía dentro de su cabecita. Ya, entonces, si hay un ejercicio en donde me ponen un caso, ¿no? Donde una persona está hablando consigo misma, pero en voz alta, entonces, Sí, y hay ambas claves, marcaría lenguaje egocéntrico. lenguaje egocéntrico, si es un niño pequeño, Ah, si ya, pero todavía, si no. pero si es un adulto, no es un lenguaje egocéntrico, es habla interna, pues, es pensamiento o es reflexión en voz alta, ¿no? Ya. Por más que esté en voz alta, igual se consideraría habla interna. Claro, lenguaje egocéntrico se considera a la etapa. Ya, solo para niños. Ya, mis Ajá, gracias. sí. Y si Bien, habla interna es dentro de la mente, ¿cierto? habla interna, Definitiva claro, es el habla pensamiento. interna ya es dentro de, Ok, muchas gracias. es el pensamiento verbal. Bien, chicos, es todo. Gracias. Espero haberlos ayudado un poquito a entender mejor este tema y será hasta la próxima semana. Chao, que les vaya bien. Que les vaya bien. Bye, bye.